Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestras almas tienen sed de Dios, del Dios vivo, de su palabra poderosa y sustentadora que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es con todos nosotros. Amén. Con espíritu humilde y obediente y con corazones llenos de fe, recibimos la palabra de Dios. La bendición del Señor sea siempre sobre sus vidas, queridos hermanos y hermanas. Gracias a Dios por el sustento que nos provee en su palabra, que es viva y eficaz. Y hoy le pedimos que nuestros corazones sean esa tierra fértil para recibir su consejo, pues verdaderamente necesitamos sabiduría de Dios. Le invito a que leamos juntos Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, para que meditemos en cuáles son las maneras correctas e incorrectas de responder a nuestra necesidad de sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Leemos que se expresa una condición al decir: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Entonces, antes de saber responder correctamente a nuestra falta de sabiduría, tenemos que ser conscientes de esta necesidad y traerla a Dios. Podemos tener diferentes medidas de sabiduría en comparación a otros, pero en comparación al estándar de Dios, de toda la sabiduría que Él desea darnos para nuestra necesidad, todos estamos desesperadamente necesitados de aún más sabiduría de su parte. Es un sentimiento y una realidad común en la humanidad el de ser faltos de sabiduría. Pero lo que hacemos con esta necesidad determina si obedecemos o desobedecemos a Dios. Por esto, veamos primeramente que existen maneras incorrectas de responder a nuestra necesidad de sabiduría. Primeramente vemos el confiar en nuestra propia sabiduría. El confiar en nuestra propia sabiduría es una manera incorrecta de responder a nuestra necesidad de sabiduría, pues vemos en muchos casos que el orgullo humano quiere tapar esa necesidad de sabiduría convenciéndose de su propia sabiduría. De una tal actitud, Dios dice, como leemos en Isaías 5, versículo 21, «Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». Vemos que esta es una actitud carnal, orgullosa y apartada de Dios, de la cual somos llamados a arrepentirnos y a desechar. Cada vez que seamos tentados a pensar que nuestra sabiduría es suficiente o mejor, debemos temer y no dejarnos cegar por este pecado. Una segunda manera incorrecta de responder a nuestra necesidad de sabiduría es el buscar la sabiduría fuera de Dios. Por otro lado, otro extremo incorrecto es el darnos cuenta de nuestra necesidad de sabiduría, pero tratar de solucionar este problema recurriendo a medios como la psicología humana, a los libros y contenido de autoayuda, la astrología, la filosofía humana y el testimonio del mundo.
Muchas de estas cosas son malas en sí y otras no es que sean malas en sí, sino que aunque la mayoría de ellas sí tienen ideas que son contrarias y que se oponen a Dios y a su palabra, lo que verdaderamente es malo delante de los ojos de Dios es la tendencia del corazón humano a elegir recurrir a otro medio que no sea Él, pues Él es el Dios Todopoderoso que posee la sabiduría, la verdadera sabiduría, y que solo puede ser encontrada en Él. Y leemos que Israel pecó de esta manera contra Dios, como encontramos en Isaías 29, que tiene su contexto en 2 de Reyes 18, cuando Israel vio su necesidad de sabiduría al no saber qué hacer frente a invasores, pero en vez de recorrer a Dios como Él les había mandado para que vieran su poder al salvarlos, ellos decidieron recurrir a la sabiduría humana, formando alianzas con otras naciones y confiando que esta era la decisión correcta y sabia para protegerse. Pablo citó Isaías 29:14 en 1 Corintios 1:19, como leemos: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. Que esto sea una advertencia para nosotros a permanecer vigilantes contra toda tentación a confiar en nuestro propio orgullo y propia sabiduría o la del mundo, recordando que la verdadera sabiduría solo viene de parte de Dios y Él destruirá la sabiduría humana que se oponga a Él. Y así lo ha hecho, pues la salvación que Dios ha mostrado al mundo al dar a su Hijo Jesús para morir en el lugar de pecadores, esta sabiduría destruye la sabiduría humana. Pues un orgulloso e intelectual sabio puede cegarse a ella, pero un niño puede comprender la gloriosa sabiduría del Evangelio. Y una tercera y última manera incorrecta de responder a nuestra necesidad de sabiduría es el buscar la sabiduría de Dios, pero de manera parcial. El buscar sabiduría de parte de Dios, pero de manera parcial. Entonces, sabiendo que la sabiduría viene de Dios, no podremos recibirla si no le creemos a Dios que podemos recibir toda la que necesitamos de parte de Él. Leemos que al no pedir con fe en que Él da a todos abundantemente y sin reproche, sino que dudamos, en parte sí creyendo y en parte no, con un pie queriendo recibir ayuda de Dios, pero con otro pie en el mundo, haciendo de nosotros mismos y del mundo nuestra propia ayuda, entonces ahí no recibiremos la sabiduría de Dios. Como leemos en los versículos 7 al 8, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No recibiremos sabiduría de Dios si se la pedimos con una disposición de doble ánimo, inconstante, comparada a una ola del mar que se deja llevar por los vientos. Dios, por su palabra, nos convence de pecado y nos revela si esta ha sido nuestra actitud. Evaluémonos si hemos buscado y pedido ayuda a Dios que nos dé sabiduría, pero sin haber estado verdaderamente persuadidos y rendidos a Él con fe al pedir, con fe que el que pide recibe. Hemos sido tal vez como una ola, a veces animándonos al creerle a Dios y luego hundiéndonos en duda. ¿Cuál es entonces la manera correcta de recibir sabiduría de parte de Dios? Entonces comprendemos que, en segundo lugar, la única manera correcta de responder a nuestra necesidad de sabiduría es pidiéndola a Dios con fe, no con parcialidad, dependiendo un poco en nosotros mismos y un poco en fuentes que no son Dios, sino que rindiendo toda nuestra fe a Dios, creyendo que Él es el dador, quien suple nuestra necesidad de sabiduría
y esto lo hace más abundantemente de lo que imaginamos y comprendemos. Necesitamos sabiduría de parte de Dios cada día y especialmente al atravesar pruebas. Tenemos esta falta de sabiduría al no saber qué está pasando, al no saber si debemos hacer algo o qué debemos hacer. No sabemos si debemos apartarnos de situaciones o más bien atravesarlas con Dios. Es en estos momentos donde seremos tentados a creernos más fuertes y más sabios de lo que verdaderamente somos. Pero es precisamente en estos momentos donde debemos encontrar nuestro socorro, nuestro refugio y nuestra pronta ayuda en aquel que conoce perfectamente nuestra situación y más allá de lo que nosotros conocemos. Dios nos da la sabiduría para comprender que no hay más sabia decisión frente a la necesidad de sabiduría que el pedirle a Dios creyendo que la encontraremos solo de su parte. Y Él será fiel en hablarnos a través de su palabra, al guiarnos a través del Espíritu Santo a toda verdad y al enderezar nuestros pasos en la senda que le ame y le obedezca a Él por sobre todas las cosas. Es ahí donde estaremos siempre seguros. Y más adelante en el capítulo 3 leemos cómo es esta sabiduría que Dios promete darnos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Agradezcamos y pidamos esta sabiduría a nuestro gran Dios, creyendo totalmente en su fidelidad al dárnosla. Gracias, Padre, te alabamos y exaltamos con corazones asombrados al darnos cuenta que la sabiduría del hombre no es nada en comparación a tu sabiduría. Leemos en Proverbios 3, 19 al 20, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Alabado seas Dios y gracias por Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Pues con sabiduría perfecta tú nos has dado salvación en Él, gracias a su muerte que pagó el castigo de nuestra maldad para la salvación de nuestras almas y vida eterna, que recibimos hoy mediante la fe, porque hoy es el día de salvación para aquellos que estaban confiando en su propia sabiduría y la del mundo y no en la revelada por Dios en su Hijo Jesús. Crea en su corazón y confiese con su boca que Jesús murió por sus pecados y Dios le resucitó de entre los muertos al tercer día, venciendo la maldición del pecado. Y Jesucristo es Señor. Amén. Gracias, Padre, porque en Jesús encontramos salvación y también la sabiduría que necesitamos hoy para afrontar las pruebas y para vivir vidas agradables delante de ti. Perdónanos, Padre, por la inconstancia y la duda al pedirte sabiduría. Nos decidimos el día de hoy por creerte a ti completamente y en nuestra debilidad te pedimos que tu poder se perfeccione. Te pedimos que ayudes nuestra incredulidad y nos libres de ella. Te pedimos que nos des la sabiduría que necesitamos hoy, presentemente, en esta situación a la cual nos enfrentamos. Danos discernimiento, entendimiento y sobre todo danos fe para aferrarnos a ti y no fallarte, pues te amamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos también con fe que suplas cada una de esas necesidades de
sabiduría, de empleo, de provisión, de sanidad en cada uno de nuestros hermanos, hermanas, seres queridos y de aquellos que están apartados de ti. Padre, por favor, sana y provee a cada necesidad por amor de tu nombre y para salvación de más almas, que puedan reconocer tu misericordia y que puedan ver tu poder y que tú seas glorificado en Jesús, en sus vidas. Gracias porque estás cercano y con manos abiertas, listo para proveer sabiduría al que pone su fe en ti. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, al enfrentar toda prueba, decisión o incertidumbre, miremos a Dios para que Él sea quien nos provea sabiduría sobre qué pasos debemos tomar. Al amarlo a Él por sobre todas las cosas, amaremos también su palabra y sus mandamientos, y en obediencia a Él seremos sabios, estando seguros bajo la mirada y la protección de Dios, del Dios Altísimo, quien nos ve con agrado, con amor, en Jesucristo para siempre. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya.